Queremos agradecer al ministro interino de Economía, Abel Martínez, que ya está en contacto con nosotros. Ministro, un gusto de saludarlo. Buenas noches. Bienvenido a Que No Me Pierda. Buenas noches, César. ¿Cómo está usted? Un saludo a toda la población y, bueno, aquí estamos para acceder a las preguntas que tengo. Muchísimas gracias, ministro, por la gentileza de informarnos. Bueno, ¿cuál ha sido la determinación para para hacer esta declaratoria y viabilizar mediante un decreto algunos créditos? Estado de calamidad. ¿Cómo le podemos explicar qué es un estado de calamidad? ¿Cuándo se declara un estado de calamidad en este caso en nuestro país? Bueno, un estado de calamidad se establece cuando efectivamente ya no existen fuentes disponibles y cuando se han hecho todos los esfuerzos posibles para, en este caso, obtener financiamiento para poder paliar de alguna manera la grave situación de pandemia que atraviesa el país. Bien. Se ha establecido un decreto supremo, el 4301, que justamente avala al Ministerio de Economía para tramitar un crédito a favor del TGN para atención del COVID. ¿De qué se trata este decreto supremo 4301, ministro? De lo que se trata fundamentalmente es tomar medidas de prevención y previsión. ¿Por qué? Porque estamos queriendo nosotros prever y precautelar las finanzas estatales y poder garantizar el financiamiento de la pandemia y de las consecuencias que tiene esta pandemia sobre la economía. Esa es la idea de este decreto. No es un decreto de un cheque abierto y que no tenga un límite, sino más bien todo lo contrario. Es un concepto claro de responsabilidad fiscal y obviamente lo que sí necesitamos es prever ante la coyuntura tan difícil que se nos está poniendo y tan irresponsable y insensata del bloqueo del financiamiento externo. Cualquier otro país del mundo, si usted ve, querido César, está siendo financiado desde el exterior, porque claramente las fuentes internas de cualquier país del mundo que no se ha desarrollado está recurriendo a este tipo de mecanismos para poder enfrentar los temas de la pandemia y los efectos y las consecuencias de la misma. Así es, ministro. Conozcamos algunos detalles. ¿Se ha especificado la proveniencia de los recursos de este decreto? Bueno, son básicamente del Banco Central. Son créditos de liquidez que realiza el Banco Central. ¿Qué monto? ¿Se conoce el monto que van a solicitarse de crédito? Bueno, esto va a ser considerado una vez que tengamos una idea clara de lo que tenemos como ingresos en el Tesoro General de la Nación y los egresos que tenemos en el Tesoro General de la Nación, y vamos a ver las diferencias que nos vayan a resultar. Pero es muy prematuro hablar de esto. Nosotros seguimos insistiendo en que tiene que desbloquearse el financiamiento externo, tiene que desbloquear la Asamblea Legislativa Plurinacional los recursos que están disponibles. Además que tenemos esos recursos que están trancados en la Asamblea y podemos tener potencialmente mucho más. Por ejemplo, tenemos también una cosa que se nos ha trancado, que nos ha bloqueado, es la emisión de deuda soberana por $1.500 millones, que también es otra causa de irracionalidad. Lo peor de todo que no se están dando cuenta que no hacen daño al gobierno, están haciendo daño a la población. Este es un problema de pandemia. Necesitamos los recursos para poder socorrer y ayudar a la gente. Necesitamos recursos para poder reactivar, mantener y sostener los empleos que se tienen y que no queremos que se pierdan. De eso se trata, querido César. Sin duda. Usted decía que es un poco prematuro hablar de los detalles de este decreto. ¿Y cuándo conoceremos justamente aquello, el monto, el destino final, la proveniencia también del mismo? Sabemos que es del Banco Central. Va a ser un crédito, van a ser varios créditos. En realidad es necesario. ¿En qué momento vamos a poder conocer estos detalles, ministro?
Seguramente en el transcurso del próximo mes ya se va a tener una idea clara de lo que sería el déficit lo que nosotros llamamos brecha en economía de las necesidades de financiamiento. Y este financiamiento proviene de cierta liquidez todavía que tenemos un margen dentro de lo que es el ente emisor. ¿Cuánto necesitaría el gobierno para un crédito y para afrontar la pandemia del COVID-19? Porque entiendo que ese es el objeto principal, la pandemia. Es difícil de pronosticar cuántos. Se necesita todo el dinero que se pueda recaudar y que se pueda conseguir, César, porque no sabemos el nivel de profundidad y el nivel de gravedad que tiene este problema. Sería irresponsable hablar de cifras, pero estamos hablando de cifras muy importantes, ¿no? Por lo menos, si usted se pone a pensar, por lo menos necesitamos los 1.500 millones que están trancados en la Asamblea Legislativa. 1.500 millones de dólares se necesitan, que usted dice están trancados en la Asamblea. ¿1.500 millones de dólares? Por supuesto, y a lo mejor es algo más, pero eso es lo que necesitamos en principio. ¿Y se conoce el destino? ¿En qué se va a utilizar esos 1.500 millones de dólares que están en la Asamblea trancados, ministro? Todos los créditos que están en la Asamblea para ser aprobados tienen un objetivo definido, y es básicamente la lucha contra el COVID y todas sus consecuencias económicas. Bien, bueno, entonces vamos a esperar conocer mayores detalles de este decreto, el 4301, que prácticamente ha sido anunciado esta jornada y que a través de una declaratoria de estado de calamidad, pues se está pensando viabilizar los mismos mediante un decreto supremo, el 4301. Ministro, otro tema también importante, aprovechando la gentileza, ya que el tiempo es muy corto, la presidenta del Estado ha hecho el anuncio esta jornada de que se pretende adelantar el aguinaldo de la renta dignidad. ¿Podría explicarnos, por favor, en detalle? Claro que sí. Este es el pago adicional que se les hace en el mes de diciembre a todos los beneficiarios de la renta dignidad, de 300 bolivianos a aquellos que tienen una pensión de jubilación y de 350 bolivianos a aquellos que no tienen una pensión de jubilación. Alcanza a un universo de beneficiarios de entre 870,000 y 900,000 beneficiarios, y esto es alrededor de un poquito más allá de 300 millones de bolivianos para este cometido. Y la necesidad es clara. Nosotros tenemos que adelantarnos la necesidad que tiene la gente adulta mayor para poder resolver, aunque sea una cosa mínima, de sus necesidades en este tiempo que es tan necesario. Esa es la razón por la cual la presidenta ha decidido que hagamos esta operación, ¿no? Ministro, ¿desde cuándo las personas de la tercera edad que reciben la renta de dignidad podrían cobrar este aguinaldo? ¿Desde qué fecha? Ahora, en el mes de agosto se va a empezar a pagar el aguinaldo, el sueldo 13, digamos, o el pago 13 de lo que es la renta dignidad. Desde el mes de agosto. ¿Hay una obligatoriedad por parte de las personas de la tercera edad para cobrar este aguinaldo adelantado, anticipado? Si hay personas que no quieren cobrar el aguinaldo, ¿lo van a poder hacer en la fecha que corresponde? Bueno, nosotros les estamos dando la oportunidad de que lo puedan cobrar ahora. Va a estar siempre disponible en el banco, y obviamente si no lo han cobrado ahora, lo van a poder cobrar en diciembre. Bien, ministro. Bueno, ¿se va a proceder de la misma manera que se ha procedido con los otros bonos? ¿Cuál va a ser el mecanismo? ¿Van a estar habilitadas todas las entidades financieras? Es el mismo mecanismo del pago de la renta dignidad, exactamente el mismo pago, el sistema del pago de la renta dignidad en todo el sistema financiero boliviano. Bien. Ministro, una última consulta ante varias dificultades que han sido
hechas públicas en redes sociales, en medios de comunicación, sobre algunas dificultades para el cobro del bono universal. ¿Qué explicación se le está dando? ¿Hay problemas en el cobro del bono universal? No, lo que ha sucedido, querido César, es que ha habido gente que ha aportado a las AFPs hasta el mes de diciembre y esa gente ha sido tomada en cuenta como no beneficiaria en principio de este bono universal. Pero hay dos cosas que yo quiero dejar bien claro. La base de datos va a ser actualizada una vez que termine el pago ahora en agosto de este bono universal, y una vez que se actualicen las bases de datos, se va a proceder al pago del resto de la gente que está solicitando este beneficio. ¿En qué fecha está garantizado el pago? ¿En qué fecha se va a actualizar? ¿Se van a actualizar la base de datos? Inmediatamente termine el pago de los que están identificados hasta diciembre del año pasado. Bien, ministro. Queremos agradecer estos minutos, ministro Abel Martínez, ministro interino de Economía, por darnos esta información, conocer los alcances. Vamos a estar atentos a los anuncios que ustedes están haciendo en materia económica para el país. Le agradecemos mucho. No, a usted. Hasta luego, César. Muy amable, gracias por estos minutos aquí en Que No Me Pierda. El ministro de Economía, ministro interino Abel Martínez, brindándonos alcances del decreto 4301, que ha sido declarado esta jornada. El gobierno ha declarado estado de calamidad y prevé viabilizar créditos mediante un decreto supremo. Créditos que provienen del Banco Central de Bolivia en el mes de agosto. La semana más se van a conocer algunos detalles, pero lo que esperan las autoridades de gobierno es que puedan destrabarse esos créditos internacionales que están dentro de la Asamblea Legislativa Plurinacional. Seguiremos informando de este y otros temas aquí en Que No Me Pierda.